Bien, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Todos pueden ver la pantalla? Utilizan, se ve. Bien, a ver, vamos a seguir el cronograma. Hoy estamos a 18, ¿sí? Y estamos, bueno, estamos en dinámica en la penúltima clase, ¿de acuerdo? Si quieren verlo, hoy día vamos a terminar, le vamos a ganar un día al cronograma, estamos avanzando. Bien, eh, tenemos los dos feriados de carnaval. Retomamos Miércoles. miércoles 22, ¿sí? Y de ahí tenemos 4 clases viendo mecánica de fluidos y 2 clases para hacer un review de estos 3 temas, ¿de acuerdo? Bien, como les digo, si logramos, vamos a lograr, hoy día la intención es por lo menos ir avanzando algo de mecánica de fluidos. La teoría no es larga, no son muchas hojas, ¿sí? Lo que sí me interesa es ver la parte de los ejercicios, ¿de acuerdo? Con los ejercicios porque si ustedes se fijan, cada día se va, cada unidad que estamos avanzando es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Entonces, esta mecánica de fluidos es como el coco de todos, ¿de acuerdo? Bien, quería solamente hacerles recuerdo el cronograma. Ahora, mi consejo, no salgan a carnavalear, jóvenes. Pónganse a estudiar. Dedíquenle mediodía a repasar. Las mismas horas que tienen de clase en la mañana, las mismas horas dedíquenle. Porque es mucho lo que se están jugando.
el sacrificio de sus padres, este, y sobre todo es el tiempo, ¿no? El tiempo que van a perder si no ingresan en este cupo y el tiempo no se recupera. Entonces, quédense tranquilitos, estudien, repasen, revisen, lean, vuelvan a leer y todo esfuerzo tiene su recompensa, eso se los aseguro. Todo lo que crean que no van a disfrutar en este carnaval lo van a reponer al siguiente. Con tal de entrar a la U. Sí, eh, bien, ok. Nos vamos a saltar un poco, vamos a retroceder un poco en la clase. Vamos a ver unas dos preguntas de lo que es cinemática. Era la pregunta 30 y algo. Sí, Sí, dicen. bien. Estas dos preguntas son muy parecidas, ¿de acuerdo? Ya las hemos hecho. No recuerdo en qué clase, hace unas dos, tres clases atrás. Ya lo hicimos este ejercicio, es cuestión que revisen. Por ende, vamos a pasarlo, como ya lo saben. Vamos con la primera entonces. Un móvil viaja uniformemente 40 metros en 5 segundos. Distancia 40 metros, tiempo 5 segundos. Si el radio de sus llantas es de 0,4 metros, radio igual a 0,4 metros, la velocidad angular en sus llantas es... Esa es la pregunta. Bien, ahora, primer paso. Este móvil, aquí el tumbe es el siguiente. Este móvil aparentemente está realizando solo el móvil, viaja con MRU, ¿sí? Si considero el móvil o el vehículo o lo que sea que se está moviendo, ¿sí? Pero introduce un segundo elemento, el radio de sus llantas. Cuando me dice el radio de sus llantas y me pregunta la velocidad angular, lo que me está dando a entender es que es un MCU, no un MRU. O sea, no es movimiento rectilíneo, sino es un movimiento circular. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser un poco confuso al principio, pero analícenlo de la siguiente manera. Este móvil, ¿sí? Recorre un espacio, 40 metros, y lo hace en un tiempo de 5 segundos. Ahora, si hacen zoom, la rueda también va a desplazarse los 40 metros y también lo va a hacer en 5 segundos. ¿Sí? Estamos hablando solamente de las ruedas.
¿De acuerdo? Entonces él va a dar una, dos, tres, n vueltas hasta llegar a las 40, hasta llegar a los 40 metros y que su radio, ¿sí? El radio de la llanta es de 0,4 metros. ¿De acuerdo? Entonces va a dar un montón de vueltas para desplazarse 40 metros en 5 segundos. Nos piden calcular esa velocidad angular. Bien. Entonces acá, si se fijan, bueno, lo voy a hacer acá. Radio de 0,4 metros. Me están preguntando, obviamente esto es referencial. Tengo esa longitud, tengo el radio, ¿sí? Y la velocidad angular es la que me están preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas vueltas ha dado? Es lo que debo averiguar, ¿sí? Bien. Lo primero que debo hacer es hallar la velocidad con la ya famosa y conocida distancia sobre tiempo. Velocidad va a ser igual a 40 metros en los 5 segundos. Velocidad va a ser igual a 8 metros por segundo. El móvil está viajando a 8 metros por segundo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si ustedes recuerdan, la única fórmula de MCU que me relaciona, ¿de acuerdo? Velocidad con velocidad tangencial y velocidad angular es la siguiente. Dice que la velocidad es la velocidad angular por el radio dividido 2. Perdón, dividido, está bien, dividido 2. ¿Sí? Esto está en el texto que les he pasado, ¿de acuerdo? Lo verifican, pero de ahí le he sacado. Entonces, ya encontré velocidad tangencial. Lo que estoy buscando es la velocidad angular y el radio es dato, ¿de acuerdo? Entonces acá despejo velocidad angular dos veces la velocidad tangencial dividido el radio. Antes de ingresar a la fórmula, verifico que esté en el sistema internacional, metros sobre segundo, el radio es en metros, entonces no hay que convertir nada, todo está en las mismas unidades. Metros sobre segundo, el radio es 0,4 metros. La velocidad angular, ¿cuánto es? 40. 40. 40 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Fíjense que el móvil viaja a 8 metros por segundo, pero la rueda gira a 40 radianes por segundo. Y aquí está, 40 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula con la cual van a trabajar.
Aquí me había saltado esta, que es la 35. Bueno, muy parecida a la anterior, jóvenes. Dice, un móvil viaja uniformemente a razón de 8 metros por segundo. Vamos anotando los datos. Velocidad 8 metros por segundo. Si el radio de sus llantas es 0,4 metros, radio 0,4 metros. La distancia angular L en sus llantas después de un tiempo de 4 segundos es, hice la pregunta. Ah, perdón, no es distancia lineal. La distancia angular. Este ángulo de acá. Bien. Entonces, volvemos a hacer el círculo. Aquí lo que tengo es el radio de 0,4 metros. Aquí lo que tengo es la longitud del arco. Aquí voy a tener la velocidad angular. Y este ángulo que va a barrer es el que me están preguntando. ¿De acuerdo? Ese ángulo de ahí. Y lo que me preguntan de ese ángulo es, ¿cuánto va a valer ese ángulo si el movimiento dura 4 segundos? Eso es lo que me están preguntando. Bien. Ahora, tengo acá el móvil o el vector de velocidad y yo sé que la longitud es la velocidad dividida entre el tiempo. La, lo- la longitud va a ser igual la velocidad 8 metros por segundo dividido en 4 segundos. Segundos con segundos se van y la longitud que recorre esa rueda o esa llanta en 4 segundos es de... Ah, perdón, está mal, está mal, está mal, está mal. Es velocidad por tiempo, si no me equivoco, Lisa. Sí, 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 velocidad por tiempo. Bien, velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia yo lo voy a llamar L. L va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. 8 metros por segundo por los 4 segundos. Segundos con segundos se van y esto va a ser igual a 32 metros. ¿Sí? Esa es la distancia que está barriendo la rueda o la llanta.
Ahora, la única ecuación que yo conozco que me relaciona la distancia angular es la siguiente. Distancia angular es igual a la longitud del arco dividido entre el radio. Para eso hemos hallado la longitud del arco. Yo tengo que la distancia angular va a ser igual entonces a 32 metros dividido 0,4 metros. La distancia angular es 80, Sí. Sí. 80 radianes. Vengo y busco, inciso C. Bien, esos son los únicos dos ejercicios que yo he visto de movimiento circular. No he visto circular variable. No quiere decir de que no exista. No lo he visto todavía. Sin embargo, siempre recuerden, las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado es muy parecida a las cuatro clásicas que hemos visto. ¿De acuerdo? Tienen que memorizar las jóvenes. Ahora, estas ecuaciones chiquititas también, sobre todo estas. Una duda. Sí. La fórmula de la velocidad tangencial arriba en la 37, ¿por qué lo dividió entre dos? Eh, Está en la fórmula. ¿La has revisado? Yo tengo que es Sí, esa. sí, no tiene dos. La No del, tiene. la del PDF no tiene. A ver, déjame revisar.
Está correcto. Esta no es la fórmula. Aceleración centrípeta, velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. La otra ecuación es la longitud del arco y la distancia angular por el radio. No sé Sí, tu pantalla. perdón. Ya. Esas son las ecuaciones que nos relacionan velocidad angular y velocidad lineal. 8 metros por segundo. Bien, con esta velocidad determinamos 8 metros por segundo. Por el tiempo, 4 segundos son los 32 metros. La distancia angular eran los 32 metros dividido 0,4. De 80 radianes. Ah, pero era para la 36, ¿no? Ya, ya, ya. La 36 decía que era velocidad por el radio por la velocidad angular. No sé qué pasó. Ya, ahora sí.
velocidad lineal va a ser igual al radio por la velocidad angular. Bien, de acá despejo velocidad angular. Es la velocidad tangencial dividido entre el radio. La velocidad tangencial, 8 metros por segundo, dividido 0,4 metros. La velocidad tangencial, ¿20? ¿Todos le da 20? 20 radianes por segundo. Sí, es esa la respuesta. Sí, ok, bien. Gracias. Veinte radianes por segundo. Bien. Son dos ecuaciones las que nos relacionan. Volvamos a colocar la lección o la unidad para que todos veamos de dónde sale esa fórmula. Bien, estas son las cuatro: velocidad angular, distancia sobre tiempo. La aceleración angular es la velocidad angular sobre el tiempo. Y estas son las cuatro ecuaciones que todos conocemos. ¿Sí? Todas tienen el mismo formato de los movimientos variables. Ahora, la relación entre movimiento lineal y movimiento circular son estas dos ecuaciones. Más hay una hay una aquí está, aceleración. No, esas son esas dos. Siempre que duden, jóvenes, vayan al texto. Ok. Ya que estamos acá, pasamos a ver mecánica de fluidos. Como siempre yo lo he garabateado. Este es el mismo documento que todos tienen. Está compartido en el SharePoint.
SharePoint, en el Drive, perdón. Eh, Esto está subrayado como para que cuando ustedes vengan a leer, tomen más atención a la parte que ya está resaltada. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, licencia, se escucha. Ya, bien. Al igual que en dinámica y en cinemática, que se estudiaban los cuerpos en movimiento y las fuerzas que provocan ese movimiento, se determinó que esas fuerzas y esos movimientos aplicados sobre fluidos no seguían las tres reglas o las tres leyes de Newton. ¿De acuerdo? Y con fluido también se determinó que ni siquiera los fluidos líquidos se comportaban de la misma manera que que un gas, ¿ya? Que también es un fluido gaseoso. ¿De acuerdo? Ni siquiera entre fluidos se comportan iguales. Y si seguimos indagando, hay fluidos que siguen también un patrón que se llama newtoniano, ¿sí? Como el agua, o un fluido no newtoniano. Dice que bueno, tiene una regla muy particular, dice que según el esfuerzo de corte, ¿sí? Él sigue una trayectoria eh, no paralela ni perpendicular, pero sí una trayectoria, sí, según un esfuerzo de corte. Y un fluido no newtoniano no sigue esa misma trayectoria. Bueno, pero eso lo van a ver más a detalle cuando ya estén en la universidad. Bien, entonces, pero como mecánica de fluido, también es parte de la física y estudia el movimiento de los fluidos. Y los fluidos dice que son sustancias que se deforman constantemente cuando son sometidas a diferentes fuerzas. Y el término fluido engloba líquidos y gases. Bien. Mecánica de fluidos estudia los fluidos en movimiento. Un fluido es una sustancia que se deforma cuando es sometida a diferentes fuerzas. Y se define fluido cuando son líquidos y cuando son gases. ¿De acuerdo? Sencillo. Ahora, los líquidos, dice, tienen una gran resistencia a la compresión. Por tanto, son fluidos incompresibles. En cambio, los gases son de fácil compresión y son llamadas compresibles. No los voy a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos con esta definición. Los líquidos no son compresibles. Por más que yo le aplique una presión, vamos a hacer un ejemplito.
Si yo tengo una jeringa y aquí está su émbolo y esto lo tengo lleno de líquido, si yo le aplico una fuerza P, el volumen de líquido es igual a constante. Eso es lo que les está diciendo. Si esto es cerrado, la presión que yo aplico para intentar comprimir el líquido puede ser infinita y ese volumen de líquido no va a variar. Se define que son incompresibles. ¿De acuerdo? Ahora, los líquidos ocupan una forma y el volumen del recipiente que los contiene. No sé si todos están eh, al tanto de que esto también se considera amorfo. Bueno, eso para su vocabulario. Pero los líquidos, a diferencia de un sólido, no tienen una forma definida. Se amoldan al recipiente que los contiene. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. ¿Sí? Al ser un fluido, al igual que los líquidos, ninguno de los dos tiene forma, con la diferencia de que este volumen o el volumen del gas va a estar en función de la presión del recipiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La ley de Boyle, la ley de los gases, PV, NRT, ¿no? El volumen de ese gas es inversamente proporcional a la presión. Mayor presión acá, menor volumen. Menor presión, mayor volumen. ¿Sí? Sí. Por eso no tienen ni forma ni volumen definido. Bien. Como clasificación de los líquidos se clasifican según su estado. Entonces los fluidos pueden estar estáticos o dinámicos. Cuando son fluidos estáticos o en equilibrio, los vamos a ver en estática de fluido y los vamos a analizar como hidrostática en líquido y neumostática en gases. Hidros, agua, estática, estático, ¿no? Neumo son gases estáticos. Esa es la etimología de la palabra. Y en dinámico o dinámica de fluidos va a estudiar todos los líquidos que están en movimiento. Perdón, todos los fluidos que están en movimiento. Y los fluidos pueden ser en
líquidos o gases. Igual lo mismo. Hidrodinámica, cuando estén en movimiento y cuando hablemos de líquido. Y neumodinámica, cuando hablemos de gases en movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, acuerdo, licenciado. vamos a hablar de un tema o de una parte nueva. Presión. Ya lo hemos visto, presión, ¿se acuerdan? En estática. Ah, no, habíamos visto fuerza en estática. Bueno, la presión, como definición, es la fuerza aplicada sobre una determinada área. Esa es la definición de presión. Fuerza sobre área. Las unidades que yo conozco, que hemos estado viendo, es en este sistema, ¿no? En el sistema internacional o MKS. Presión, Newton sobre metro cuadrado. Y un Newton sobre metro cuadrado se llama Pascal. Newton sobre metro cuadrado, Pascal. Un Newton sobre metro cuadrado, un Pascal. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. En el sistema inglés se llama libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada, alguno habrá visto, son PSI. Pound square inch. Libra, pulgada cuadrada. Bien, eso es en cuanto a la presión. Vamos a definir ahora lo que es densidad. Dice que la densidad de un líquido perdón, la densidad de un fluido es la relación entre la masa del fluido y el volumen del fluido. De nuevo, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa del líquido sobre el volumen del líquido. O la masa del gas sobre el volumen del gas. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Ahora, hay otra división, hay una subdivisión en densidad y es cuando yo digo densidad relativa. Con densidad relativa yo lo voy a asociar al fluido al cual yo quiero hacer referencia. Digo, la densidad relativa, ¿sí?, de un líquido siempre va a estar en función a la densidad del agua. Y la tomo densidad del agua como estándar, como universal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa densidad del agua universal? 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer la densidad relativa de la gasolina,
Por ejemplo, digo, la densidad de la gasolina dividido entre la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, la densidad relativa de la gasolina, a diferencia de la densidad normal, es que esta va a ser adimensional. ¿De acuerdo? Y la del gas también va a ser adimensional. Porque acá estoy dividiendo gramos centímetro cúbico dividido entre gramos centímetro cúbico. Y acá lo mismo. En cambio, esta sí va a tener gramos centímetros cúbicos, por darle un valor. ¿De acuerdo? Entonces, densidad relativa siempre está relacionada o con el agua o con el aire. Bien, ya hemos visto densidad, densidad relativa. Ahora vamos a ver peso específico. Se define como un cociente del peso entre el volumen. El peso específico es un cociente del peso entre el volumen del fluido. Ahora este peso nosotros ya lo habíamos conocido. Masa por gravedad sobre volumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso era peso. Masa por gravedad sobre el volumen del fluido. Eso es el peso específico. Bueno, aquí está una relación entre las cuatro variables que hemos visto. Densidad, masa sobre volumen. El volumen igual a la masa sobre la densidad. Masa sobre la densidad es igual a la masa por gravedad dividido entre el peso específico. El peso específico es igual al peso del fluido sobre el volumen del fluido. Despejando, el volumen también es una relación entre el peso y el peso específico. El peso específico es igual a la gravedad por la densidad. Y acá tenemos algunos ejemplos de algunas densidades eh, estándar, ¿de acuerdo? Estos son elementos puros, ¿sí? Y ya sus densidades ya están tabuladas. Obviamente dentro de los fluidos, estamos hablando de líquidos y gases, cualquier gas va a ser más liviano que un líquido, cualquiera, ¿sí? Fíjense, acero, aluminio, bronce, cobre, helio, ni siquiera llega a 1 gramo por centímetro cúbico. Hierro, plata, todo esto son metales.
Agua la considero como 1 gramo/centímetro cúbico, como agua pura. Alcohol, más liviano que el agua. Benceno es un hidrocarburo, más liviano que el agua. Glicerina es más denso que el agua, ¿sí? Y el mercurio, que es mucho más denso. Acá el aceite, bueno, varía entre 0,75 y 0,8 gramos/centímetro cúbico. Bien. Como habíamos visto, mecánica de fluido estudia los líquidos o los fluidos en estático y en dinámico. Cuando yo lo hable de estática, me voy a referir a la hidrostática, cuando hable de líquido. ¿Sí? Entonces, la hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos que estudia todos los líquidos en reposo. Ahora, cuando considera la atmósfera, ¿de acuerdo? Si esta es la Tierra, la atmósfera, ¿sí? Es toda esa capa densa que rodea a la Tierra, ¿sí? Y que está cubierto por aire. Esta masa de aire tiene una altura entre 600 y 600 kilómetros, ¿sí? De altura. Ahora, esa masa de aire y esta altura ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. Esa presión es unidireccional, ¿de acuerdo? O sea, no importa en qué parte de la Tierra yo esté, ¿sí? Va a existir una presión atmosférica. ¿De quién va a depender? De la altura promedio que tenga esa capa, ¿de acuerdo? ¿Por qué varía? Porque la presión atmosférica en La Paz es menor que la presión atmosférica en Santa Cruz. ¿Sí? Imagínense, ustedes están en La Paz, llegan a Santa Cruz y acá tienen la presión. Esa es la definición. Perdón, estoy cruzado. Ahora, ¿cómo se determina esta presión? Bueno, la presión atmosférica experimentalmente se determinó
que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Quiere decir de que a la orilla del mar, si yo deposito un tubo comunicante y este está graduado, ¿sí? Esto es un tubo comunicante y está graduado y contiene mercurio, la presión del aire que rodea, ¿sí? Eleva a ese nivel de mercurio 760 milímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Este, por favor, jóvenes, es pregunta de examen. Ya hay mucho que se equivoca. Por eso hasta subrayado. Lo van a pillar en el banco de preguntas. Es pregunta de examen. ¿Cuál es el valor de un pascal? Oh, perdón, claro. ¿Cuál es la presión atmosférica? Presión atmosférica puede ser una atmósfera, que también es una unidad, o 760 milímetros de mercurio. La segunda. Cualquiera de estas dos. ¿Las dos equivalen lo mismo? Sí, a eso me refiero. La presión atmosférica, ¿sí? Es una unidad de presión. Equivale a 760 milímetros de mercurio. Está bien, dice. Ok. Por si acaso, esto también es pregunta de examen. Memoricen eso. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Bien. Vamos a ver. Principio de Pascal. Dice, si aplicamos una presión a los fluidos encerrados en un recipiente, la presión se transmite a todos los puntos sin disminuir su valor y a todos los puntos de las paredes del recipiente. Como siempre, un dibujito. Tengo un recipiente que está lleno de un fluido, agua. ¿Sí? Dice que si yo le aplico una fuerza,
Veámoslo en perfil. Si yo le aplico una fuerza, este recipiente, suponiendo que sea cilíndrico, tiene un área, ¿sí? Y tengo una fuerza. Estoy aplicando una fuerza sobre una área. Esa presión que ejerce esa fuerza sobre esa determinada área, se distribuye a todos los puntos del recipiente. Todos. Esto es P, esto es P, esto es P, esto es P, 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 P. ¿De acuerdo? En cualquier punto que me sitúe, va a ejercer la misma presión. Si yo mido acá, va a tener, qué sé yo, póngale una presión de que estábamos viendo. 10 newton por cada metro cuadrado. Si yo mido acá, él mide 10 newton. Si yo mido acá, igual va a medir los 10 newton por metro cuadrado. Si yo mido acá, igual va a medir los 10 newton. Si yo mido acá, va a medir exactamente igual. ¿De acuerdo? Ese es lo que me está definiendo. Ese es el principio de Pascal. La presión se transmite a todos los puntos sin disminuir su valor y a todos los puntos de las paredes del recipiente. Bien. Siguiendo con el grafiquito y antes que se nos vaya la idea, vamos a hacer lo siguiente. Este fluido, llamémoslo agua, ¿sí? Sí. Bien. Esta agua contenida en este recipiente tiene una altura H. Esta agua, que ya conozco, ¿cuál es la densidad del agua? Todo el mundo la conoce. ¿No? 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Olvidémonos un rato de las fuerzas externas. ¿De acuerdo? Olvidémonos un momento de las fuerzas externas. El líquido está estático, está quieto, nadie lo está molestando, está tranquilo. Sobre este líquido, ¿sí? También ejerce una presión. Y la presión es de la propia agua. ¿De acuerdo? La propia agua
el propio líquido, está ejerciendo una presión sobre el recipiente, sobre la pared del recipiente. Y esa presión va a estar definida, ¿alguien se acuerda? Densidad por gravedad por la altura del agua. La densidad del agua es constante, la gravedad también es constante y la presión del agua va a estar en función directa de la altura. Vamos a hacer con otro color. Punto 1, punto 2, punto 3. Fíjense acá. Si la presión está en función de la altura, la pregunta es, ¿en qué punto se obtiene o voy a tener la mayor presión? ¿En qué punto? ¿El punto 1 tiene mayor o menor presión hidrostática que el punto 2? Menor. Mayor, jóvenes. Tiene mayor. Mayor. Porque este punto, en este punto, la densidad, o perdón, la presión hidrostática del agua es mayor. El punto 1 va a tener mayor presión que en el punto 2 y el punto 2 va a tener mayor presión que en el punto 3. Y sobre la superficie del agua, ¿cuánto va a ser? Llamémoslo punto 4. ¿Cuál va a ser la presión en el punto 4? Cero. 0. Excelente. Llamémoslo 0 pascal. Cero pascal. ¿Por qué? Porque la altura va a ser 0. Entonces, a mayor altura, mayor presión. Mayor altura, mayor presión. Menor altura, menor presión. ¿Está claro? Sí, Lisa. Bien. Con un dibujito se entiende mucho mejor. Así es. Pero, hombre. Bien. Volví al PDF. ¿Todos están viendo el PDF? Sí, Lisa. Ok. Ahora, ya habíamos tocado este tema, presión hidráulica. ¿Sí? Presión, fuerza sobre área. Esa es la definición. Presión, fuerza sobre área. A mayor área,
menor presión. ¿Sí? La presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Mientras más grande sea el área, menor la presión que ejerce. Menor área, mayor presión va a ejercer la misma fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, presión hidráulica dice. La presión hidráulica no es nada más. Aquí dice un dispositivo mecánico simple que sirve para multiplicar el valor de la fuerza. Sí. Sí, esto de acá es un vaso comunicante, jóvenes. ¿Sí? Es un dispositivo que está adaptado para contener un mismo fluido, ¿sí? Con diferentes áreas, ¿sí? Esta área 1, es mucho menor que esta área 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde se, dónde se aplica este tipo de efectos mecánicos en la vida diaria? En el famoso gato hidráulico. Imagínense cómo puede ser que un dispositivo tan chiquitito pueda levantar un vehículo de 2, 3 toneladas. Y uno lo levanta, ¿sí? Con el accionar de una persona. Una persona a través de un sistema de presión hidráulica puede levantar un vehículo de 3 toneladas. Ese efecto multiplicador es gracias a que alguien, a que un ingeniero, ante el problema, encuentra una solución, ¿sí? En la física, aplicando lo que ella conoce, presión hidráulica. Y ese efecto multiplicador de la fuerza, beneficiándose simplemente por el cambio de áreas, ¿sí? Le permite, con una fuerza menor, ¿sí? Realizar un trabajo. Bien, bueno, ya queda muy poco. Sí. Dice, presión hidrostática. Bueno, ya habíamos hablado de presión hidrostática. Densidad, gravedad por altura. Densidad es constante, la gravedad es constante y la altura es la diferencia de alturas del líquido. ¿Sí? Es lo que les había dicho. La altura es la variable y, bueno, aquí ya se los había adelantado. Peso, masa por gravedad. Ajá, este es el principio de Arquímedes. El peso de este elemento sumergido en el agua es igual al peso del agua que desplaza
el objeto. Mayor profundidad, mayor presión. Sí, es lo que ya les había hecho. A mayor altura, mayor presión. Si estamos en el fondo del recipiente, la presión es máxima. La diferencia de presión entre dos puntos va a ser igual a la diferencia de altura entre los dos puntos. Densidad de gravedad por el delta de altura. Delta de altura. Altura 2, el punto A, el punto B. Es lo mismo en otras palabras. Bien, ahora, con respecto a los líquidos, sobre todo cuando están estáticos, hay un concepto de miscibilidad e inmiscibilidad. ¿Alguien se acuerda cuando es un líquido es inmiscible? No se mezcla. ¿Cómo? No se mezcla. Sí, no se mezclan. ¿Cuál es el ejemplo más común de dos líquidos inmiscibles? Aceite y agua. Correcto. El agua y el aceite. Son dos líquidos que tienen densidades diferentes. El aceite tiene, ya vimos, entre 0,75 y 0,8 hasta 0,85 gramos por centímetro cúbico. El agua es 1, ¿de acuerdo? Entonces tienen una densidad diferente. ¿Sí? Ahora, por esa diferencia de densidad, los líquidos o el líquido que tenga mayor densidad va a ocupar el fondo del recipiente y el líquido que tenga la menor densidad va a ir a la parte superior del recipiente. ¿De acuerdo? Este gráfico de acá considera que los dos líquidos están estáticos. ¿De acuerdo? Ahora, esta condición de inmiscible, ¿sí? Esta condición de inmiscible se ve afectada cuando los dos líquidos, ¿sí? Se les aplica un esfuerzo. Ese esfuerzo se llama, es una relación de esfuerzo de corte y esfuerzo de corte. Claro, cuando uno aplica una fuerza, un esfuerzo de corte que se llama en mecánica de fluidos. En la vida real, si yo agito con una cucharilla o con una cuchara o lo que sea, esos dos líquidos, ¿sí? Ese esfuerzo de corte que estoy aplicando va a provocar que esos dos líquidos, ¿sí? Primero van a perder su condición de estático, ¿sí? Y segundo, que se van a volver ligeramente inmiscibles. O perdón, miscibles. Quiere decir de que parte de estas gotas de aceite se van a mezclar en el agua y parte de esa agua se va a mezclar con el aceite en estado dinámico. ¿Sí? Yo lo estoy agitando. Cuando retire ese esfuerzo de corte, cuando deje de provocar esa agitación, los dos líquidos van a volver a su condición estática y los dos líquidos van a volver a ser inmiscibles.
¿Está claro el concepto de inmisibilidad? Sí, Lisa. Ah, miren, acá había colocado, acá coloqué dos líquidos que son miscibles, totalmente contrario a lo que es inmiscible. Un alcohol y el agua. El alcohol tiene menor densidad que el agua. Sin embargo, si yo los coloco en un mismo recipiente, ¿sí? Los dos líquidos, al ser miscibles, se combinan uno con el otro. En esa condición, a pesar de tener densidades distintas, ¿sí? Por su condición de miscible, ¿sí? Por su condición de miscible, logran formar un líquido homogéneo. Si alguien mezcla ron y Coca-Cola, nadie va a poder determinar qué molécula es la de ron y qué molécula es la de la Coca-Cola, por ejemplo. Con eso tienen dos conceptos muy claros de qué es miscible y qué es inmiscible. ¿De acuerdo? Es pregunta de examen por si acaso. Ok, Definir un líquido miscible o inmiscible. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, lo mismo con los gases, densidad relativa. En el caso de un gas, va a estar en función de la densidad del aire o va a estar relacionado con la densidad del aire. La densidad relativa en un líquido va a estar relacionado con la densidad del agua, ¿sí? Que es estándar. Listo, se acabó. ¿sacó el tema? Se acabó el tema. Bien, Y el último tema sería, que nos faltaría sería cinemática, ¿no? no, este es el último tema. De todo. Sí, Ay, entonces nos dedicaríamos a puros ejercicios. sí. Fíjense, por favor, voy a volver a compartir para los que llegaron un poquito tarde. Estamos acá. Mecánica de fluidos. Bueno, o sea, hemos terminado la parte teórica en el 18. Quiere decir de que hemos ganado un día. No, hemos ganado un día. O sea, hemos adelantado un día el inicio. ¿De acuerdo? Teníamos que haber empezado el 22 a ver mecánica de fluidos y hemos empezado el 18. ¿Sí? Ahora, yo estimo 2 días más dedicarle a mecánica de fluidos la parte de ejercicio. ¿Sí? Y de ahí General. nos va a quedar un review general de 4 días. Me parece espectacular tener tanto tiempo para darle un review general a todos, siempre y cuando cumplamos con esos 2 días en mecánica de fluido. ¿De Elisa. acuerdo? ¿De acuerdo? En tiempo vamos bien. Ahora, ¿qué necesito de ustedes jóvenes? Esto que hemos ganado, este día que hemos ganado, lo vamos a perder si ustedes llegan el día miércoles y se olviden de todo lo que hemos visto.
de nuevo. Este día que hemos ganado, lo vamos a perder si el día miércoles ustedes aparecen y se olviden de todo. No se acuerden ni de nada. ¿Sí? Se olviden de la fórmula de la presión. Ojo, está bien, Lizeth. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les pido, jóvenes, no por mí, por ustedes, estos días que van a tener libre, aprovechen. Aprovechen los jóvenes. ¿De acuerdo? Voy a tirar matemática, computación y inglés. Física pauta. De acuerdo, Lizeth. Ya, por favor. Espero que el día miércoles no me aparezcan con que, ¿qué era presión? Ahí ya ahí ya vamos mal. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, jóvenes, que me aparezcan el día miércoles. Mejor si solo vienen así con las dudas. Ya vi esto no me queda claro. ¿Ya? O sea, ya es venir con las dudas, con un pedacito, no que les explique la lección entera. ¿De acuerdo? Vengamos ya con las dudas. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué hace esto? Lizeth, Sí. ¿será que lo pueden mandar igual el documento? El tema, ustedes me explican. Está en el SharePoint, mecánica de fluido. No sé a qué documento te referís. Esto es lo que está explicando el tema. Ah, ya. Las pizarras. Sí, Esto. sí, eso. Ya. Se los voy a subir. Sí, tengo. ¿Cuántas pizarras son? Creo que son un montón. 3, 6, 3, 6, 9, 10 pizarras son. Ya. Se los voy a subir. Se los voy a subir. Cuando esté listo, les voy a comunicar por WhatsApp y les voy a decir pizarras subidas al Drive. ¿De acuerdo? Todo lo van a buscar en el Drive. Va a estar en la misma carpeta del segundo parcial. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lizeth. Bien. Ok. Cuídense, jóvenes. Estudien mucho. Como siempre, estoy disponible. Las consultas que tengan, una fotito de la duda al WhatsApp. Yo les voy a responder. No al toque, pero les voy a responder. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lizeth. Ok. Cuídense, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Listo, Lizeth. Nos vemos el miércoles. Ok. Hasta Chao. luego. Chao, Hasta luego. chao.